nombre es Hacili Tamayo Chip y hablaré acerca de las principales teorías del derecho subjetivo y el derecho de acción. Para comenzar, hablaré acerca de la teoría del derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? El derecho subjetivo es la facultad que tiene el ciudadano de exigir al Estado que se cumplan todas aquellas normas y todos aquellos derechos que imponen. Ahora bien, dentro del derecho subjetivo podemos encontrar a las consecuencias jurídicas y supuestos jurídicos. Las consecuencias jurídicas son el resultado de la norma. Es un hecho que la norma contemple. También se puede dar que las consecuencias jurídicas sean un acto de imputación a la condición jurídica. Las consecuencias de derecho se refieren siempre a las acciones del hombre. Posteriormente tenemos a la realización de un supuesto jurídico, que tiene como resultado la transmisión, modificación, extinción de derechos y deberes. Bernardo Winchell en su tesis define al derecho subjetivo como el poder o señorío de la voluntad que reconoce el orden jurídico. Esto puede emplearse en dos sentidos. El primero es la facultad de exigir un determinado comportamiento, ya sea positivo o negativo, de la persona o personas que se hallan frente del titular, y que tal facultad aparece en una determinada circunstancia para que se pueda omitir o hacer alguna cosa. Los conceptos de Kelsen. Kelsen decía que el derecho subjetivo, un titular puede renunciar a su derecho subjetivo o tener el deseo de no ejercitarlo. También que las personas jurídicas carecen de voluntad en un sentido psicológico de querer reclamar ese derecho subjetivo. Rodolfo Jering define al derecho subjetivo como un interés del elemento interno, llámese la acción, que es el protector del derecho subjetivo. Este debe definirse como un interés jurídicamente protegido, ya que si la nota de interés fuera esencial para el derecho subjetivo, este no existiría de faltar aquella. Teoría ecléptica. Jorge Jelinek define al derecho subjetivo como un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Posteriormente está la tesis de Hans Kelsen, ya que Kelsen define al derecho subjetivo como un criterio exclusivamente normativo y formal. También dice que existe una relación en el derecho subjetivo y en el derecho objetivo, ya que el derecho subjetivo es el mismo que el derecho objetivo en relación con el sujeto, cuya declaración de voluntad depende de la aplicación de un acto coactivo. Buenos días, mi nombre es Stephanie Herrera y hoy les voy a hablar sobre la clasificación de los derechos subjetivos. Para empezar, el derecho subjetivo es una facultad o poder que tiene una persona para exigir a otra una cierta conducta. Ahora les hablaré sobre su clasificación. Para empezar están los derechos a la propia conducta y a la conducta ajena. Cuando el derecho a la propia conducta es de hacer algo se le denomina facultas agendi. Cuando es de no hacer algo se le llama facultas omitendi. Ahora, el derecho a la conducta ajena tiene por nombre facultas exigendi. Después encontramos los derechos relativos y absolutos. El derecho relativo es cuando la obligación incumbe a uno o varios sujetos individualmente determinados. El derecho absoluto es cuando el deber relativo es una obligación universal del respeto. Ahora encontramos los derechos subjetivos privados y públicos. Los derechos subjetivos y privados se dividen en personales o de crédito y reales. En materia de derechos subjetivos, Jelinek distingue tres clases de facultades, que son el derecho a la libertad, los derechos que se traducen a la facultad de pedir la intervención del Estado en provecho de intereses individuales, y los derechos políticos. Después encontramos la clasificación kelseniana de los derechos subjetivos. La conducta humana puede hallarse en triple relación con el orden jurídico. El hombre está sometido a la norma, esa sería la pasividad. El hombre la produce, esa sería la actividad. Está libre frente a la misma, no tiene con ella la menor relación, esa sería la negatividad. De acuerdo con el cuadro de Kelsen, la pasividad está relacionada con el deber jurídico, la negatividad con la libertad y la actividad
con el derecho subjetivo. También relaciona la creación de las normas generales con los derechos políticos. Hace mención de igual forma de la creación de las normas individualizadas por los particulares y por los órganos del Estado. Por último, encontramos los derechos subjetivos, dependientes e independientes. Los derechos subjetivos dependientes son los que se basan a otros derechos, a otro derecho o en un deber jurídico titular. Los derechos subjetivos independientes son los que no son fundados en un deber o en otro derecho del mismo sujeto. Ahora les voy a hablar sobre el derecho real y derecho personal. Las principales teorías de este: teoría clásica o dualista. Esta establece una irreductible oposición entre dos clases de derecho, el real y persona. A esta se le suele llamar de la exagesis. Baudry-Lacantinere establece que el derecho real es aquel que ejercitamos de forma inmediata sobre una cosa. En este derecho se hallan dos titulares: el titular del derecho, o sea, el propietario, y el objeto del derecho, que es la cosa. Este mismo autor divide los derechos reales en principales y accesorios. Los primeros tienen una existencia independiente y los segundos se conciben en conexión con un derecho principal. En los derechos personales hay tres términos: el derecho ambiente, que es el acreedor, el obligatorio, que es el deudor, y el objeto de la obligación. Por lo que se puede definir que a los derechos de crédito como la facultad en virtud de la cual una persona llamada acreedor puede exigir de otro, o sea, el deudor, un hecho, una abstención o la entrega de una cosa. Otra diferencia es la que radica en los reales, que éstas valen, es decir, frente a todo mundo, mientras los personales son relativos. Otro autor, Victorio Polaco, sostiene que en las obligaciones, más que una voluntad vinculada a otra, existe un vínculo entre dos patrimonios considerados como personalidades abstractas. Ahora les voy a hablar sobre la teoría monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal o correlativo de una obligación universal negativa. En la tesis de Marcel niega la posibilidad entre una persona y una cosa haya una relación de carácter jurídico y establece que la definición clásica de este comete el error al declarar que el derecho es solamente la relación entre el sujeto activo y el objetivo de su derecho, de este modo suprimiendo al sujeto pasivo. Sus ideas se resumen de esta forma: el derecho de crédito es una facultad correlativa de las obligaciones especiales. La obligación corresponde al derecho real, no implica una restricción de las facultades naturales o legales de la obligación. Y por último, el derecho real no puede existir sino relativamente en una cosa determinada. Ahora les hablaré sobre la doctrina monista de la equiparación del derecho real a un derecho personal, en obligación personal de respeto. En la tesis de Otorlan, este resume las diferencias entre las dos facultades. Todo derecho, en definitiva, si se quiere llegar hasta el fondo de las cosas, se resume en la facultad que tiene el sujeto activo de exigir al pasivo alguna cosa. O sea, todo derecho estriba en obligaciones. Maynes establece que la verdadera teoría es la de Planiol, que indica la concepción entre el derecho real como vínculo jurídico entre una persona, sujeto activo y una cosa, y que toda relación jurídica se resuelve en facultades y deberes. En conclusión, el derecho real es aquel que ejercitamos en forma inmediata sobre una cosa, y el derecho personal es la facultad que una persona llamada acreedor tiene de exigir de otra, que es el deudor, de un hecho, de una abstención o sobre la entrega de una cosa. Mi nombre es Alexis Aguilar y voy a hablar acerca del derecho de libertad. Una de las principales acepciones de la libertad la podemos entender por la ausencia de traba
en relación con los movimientos posibles de una persona, un animal o un objeto. La libertad mecánica alude a una simple posibilidad de movimiento, frente a la que no hay obstáculos capaces de destruirla o limitarla. La libertad como atributo de la voluntad del hombre, de la libertad como derecho, es generalmente concebida como poder o facultad natural de autodeterminación. Podría definirse diciendo que es la aptitud de obrar por sí, o sea, sin obedecer a ninguna fuerza mayor o determinante. La libertad jurídica no es poder ni capacidad derivada de la naturaleza, sino derecho. Se puede decir con toda justicia autorización. Estar autorizado significa tener el derecho de realizar u omitir ciertos actos. Se entiende por libertad positiva la capacidad de cualquier individuo de ser dueño de su voluntad y de controlar y determinar sus propias acciones y su destino. Es la noción de libertad como autorrealización. La libertad negativa es aquella que se define por la ausencia de coacción externa al individuo que desee realizar un curso de acción determinado. Para el autor Hobbes nos dice que la libertad negativa forma parte del mismo individuo. Como derecho obliga a los demás individuos a no quitarla, y la libertad positiva la entiende por la capacidad de hacer algo, no tanto porque nadie lo impida, sino porque el individuo se encuentre posicionado de manera que pueda hacerlo. El monismo positivista implica la convicción de que la libertad en sentido jurídico no es un derecho innato de la persona, ni puede considerarse como un haz de facultades inmodificables, sino que constituye la resultante de los derechos independientes que la ley confiere a cada sujeto. La única diferencia entre tales facultades y las demás de primer grado de que cada individuo dispone consiste en que para alterarlas o suprimirlas es indispensable seguir un procedimiento más complicado y difícil que el que debe adaptarse cuando simplemente se trata de introducir cambios en la legislación ordinaria, pero como el derecho de libertad existe en función de las facultades independientemente en que descansa, nuestra teoría resulta igualmente verdadera entre la órbita de las concepciones no positivistas. Derecho de acción. Al derecho de acción se entiende como la posibilidad de hacer valer un derecho en frente de los tribunales. Dentro del derecho de acción podemos encontrar el régimen de autodefensa, el cual consiste en que se le da la facultad a los particulares de defender su derecho y repeler los ataques dirigidos en contra de éste. También es buscar por todo tipo de medios el cumplimiento de ese derecho. La función jurisdiccional se da cuando la tutela de derecho queda encomendada al poder público, es decir, resulta sustitución de la actividad de los particulares por la del Estado en la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. 2. Rey define el derecho de acción como la adaptación a la regla general de derecho, adaptación que obliga a los particulares y puede ser efectiva por medio de la coacción. Maynes lo define como la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de normas jurídicas a casos concretos. También consiste en examinar una determinada situación que requiere el conocimiento de los tribunales en donde se puede o no ser considerada como una realizadora de supuestos jurídicos de una norma. Existe una diferencia entre la función jurisdiccional y la administración, puesto que en la primera el Estado actúa por medio de un ente ajeno y en la segunda actúa por cuenta propia. La administración tiene como fin la satisfacción directa de los intereses públicos y garantizar el derecho subjetivo. La teoría del derecho de acción. Existen dos concepciones tradicionales acerca de la teoría de la acción. El primero es teoría de acción de derecho y acción de medio. En el primero se dan las ideas de los jurisconsultos romanos, en el cual el derecho es material
y consiste en que se puede hacer valer el derecho ante los tribunales. El segundo establece que el derecho es un medio por el cual se puede obtener a través de un procedimiento legal el reconocimiento y la satisfacción de las facultades que nos pertenecen. Coelho la define como la facultad de invocar a los órganos jurisdiccionales la defensa de un derecho. En cuanto a la acción, no tiene como tal una existencia independiente, sino que es una simple función del derecho subjetivo. Kelsen establece que donde no existe derecho de acción, no puede haber derecho subjetivo. Relación jurídica procesal. En esta fase declarativa, la característica esencial es de la complejidad. En esta fase existen tres elementos que son la demanda, la sentencia y la defensa. Las tres personas que involucran a esta fase es el demandante o actor, el demandado y el juez. La relación que existe entre el demandante y el juez se le conoce como relación de acción, y la relación que existe entre los órganos jurisdiccionales y el demandado se le conoce como contradicción. Mi nombre es Nelia Alejandra Pérez Medina y a continuación les hablaré del tema la noción de deber jurídico. Para comenzar les hablaré de la definición del deber jurídico, que esta viene siendo que es la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida de exigir cierta conducta, sea positiva o negativa. También haré mención de las diversas axiomas respecto a la noción del deber jurídico, que esta viene siendo como primera la inclusión, todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido. También está la libertad, que viene siendo lo que está jurídicamente permitido, no está jurídicamente ordenado, puede libremente hacerse u omitirse. También está la contradicción, que viene siendo la conducta jurídicamente regulada no puede hallarse al propio tiempo, prohibida y permitida. También está exclusión del medio, si una conducta está jurídicamente regulada, prohibida o está permitida. Ahora les hablaré del deber jurídico como consecuencia de derecho, donde Jennelich y Kelsen tienen como mérito hacer una discusión sobre la noción de deber jurídico. Existen dos tipos de doctrinas: A, las que pretenden establecer una identificación entre jurídico y deber moral, y B, las que sostienen la independencia de ambas nociones. Ahora les hablaré acerca de las diferentes tesis. Como primera tesis, le hablaré de la tesis de Kant. Kant empleaba la palabra ley como sinónimo de norma. Él establece y dice que para una regla de acción, me obligué debe ser autónoma, es decir, tener su origen en mi voluntad, si no deriva de ella, sino del albedrío ajeno. La regla es heterónoma y por ende no me obliga. La obligación jurídica es una obligación ética indirecta. Ahora pasamos a hablar a la tesis de Kelsen. Kelsen establece que el deber moral es autónomo por excelencia, el jurídico es heterónomo. La norma que estatúe el segundo puede ser violada al aplicarse al caso concreto individual, posibilidad que no existe en el ámbito de la ética. Seguimos con la tesis de Lao. Establece que los particulares y la ciencia del derecho no son los esclavos del autor o de la ley, sino son sus jueces. También establece que si hay normas jurídicas auténticas tendrán que ser autónomas y no heterónomas. Para que una conducta sustituya la realización de un deber jurídico, la norma que lo establece ha de derivar de la voluntad del obligado. Por último, les hablaré de la doctrina de Rambruch, donde establece que el deber moral difiere del jurídico, en el que primero es inexigible, en tanto que el segundo se caracteriza por su exigibilidad. También la obligación moral es deber pura y la jurídica no es solo deber, sino también deuda. Ya para finalizar, la relación o conexiones del derecho subjetivo y el deber jurídico es lo suficientemente complejo como para constituir el núcleo fundamental del estudio de una disciplina filosófica jurídica en específico. Y bien, por último, la odontología formal del derecho, cuyo objeto es el análisis de las diversas clases de regulación jurídica de la conducta.
acerca del concepto jurídico de persona. Empecemos con sus definiciones. La definición de persona es todo ente capaz de tener facultades y derechos. Las personas jurídicas se dividen en dos, las personas físicas y las personas morales. En definición de las personas físicas es el sujeto jurídico individual y las morales son asociaciones dotadas de personalidad. Ahora bien, hablamos del filósofo Maynes, que indica que a ambas designaciones se les debe dar el nombre de persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Ahora les hablaré de problemas que suscita el estudio de la noción de persona. La definición de persona jurídica incumbe a la filosofía jurídica. No hay dificultad, ya que en las diversas leyes en México indica con claridad quiénes tienen dicha personalidad, por ejemplo, el Código Civil Federal. Ahora pasamos a las principales acepciones del vocablo. La palabra persona proviene de la civilización romana, término que se utilizaba en el teatro que poco a poco se desarrolló lingüísticamente y pasó a denotar al hombre. Desde el punto de vista como es el sujeto dotado de voluntad y razón. Nicolai Hartmann, persona es el sujeto cuya conducta es perceptible al realizar conductas con valores morales. Ahora seguimos con las clasificaciones de persona física o persona jurídica individual. Se le da el nombre de personas físicas a los hombres en cuanto a sujetos de derecho. El ser humano, por el simple hecho de serlo, posee personalidad jurídica. Seguimos con la tesis de Kelsen. Kelsen niega que la personalidad jurídica es una manifestación necesaria de la cualidad del hombre. Establece que si bien el hombre es una persona, no por ello la persona es hombre. Y recordemos que el objeto de la ciencia jurídica es la persona. Ahora vamos con la teoría de los entes colectivos. Teoría de Savigny, también llamada la teoría de la ficción. Savigny indica que las personas morales son seres creados artificialmente, capaces de tener un patrimonio. De ahí nos pasamos a la teoría de los derechos sin sujeto. El jurista más importante de esta teoría es Brins. Brins indica que el patrimonio se divide en dos categorías, de personas e impersonales. Por último, les hablaré de la tesis de Francisco Ferrara. Según Ferrara, la palabra persona tiene tres acepciones. Una, que es la biológica, que significa hombre. Dos, la filosófica, que vendría siendo persona como ser racional, capaz de ponerse fines y realizarlos. Y la tercera sería la jurídica, que viene siendo sujeto de obligaciones y derechos. De ahí nos vamos a los fines de las personas colectivas, que se clasifican en generales y espaciales. Los fines de las corporaciones deben tener tres requisitos, que vendría siendo la determinación, la posibilidad y la licitud. Mi nombre es Alexis Aguilar y voy a hablar acerca del tema de sanción y coacción. La sanción puede ser definida como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. Como toda consecuencia, la sanción se encuentra condicionada por la realización de un supuesto. La coacción se define como la aplicación forzada de la sanción. Esta se da en el caso de que el condenado por la norma no cumpla voluntariamente con el fallo. La clasificación de las sanciones se divide en dos, en coincidencia, en donde encontramos el cumplimiento forzoso. Su fin consiste en obtener coactivamente la observancia de la norma infringida, y no coincidencia, en donde tenemos a la indemnización, donde se tiene como fin obtener del sancionado una prestación económicamente equivalente al deber jurídico primario, y el castigo. Su finalidad inmediata es aflictiva, no persigue el cumplimiento del deber jurídico primario ni la obtención de prestaciones equivalentes. En la clasificación de las sanciones se pueden dar varias combinaciones: cumplimiento más indemnización, cumplimiento más castigo, indemnización más castigo,
cumplimiento más indemnización más castigo. La pena se define como la forma más característica de castigo. Cuello Calón la define como el sufrimiento impuesto por el Estado en ejecución de una sentencia. La clasificación de Carneluti se divide en dos actos, en el acto ilícito y en el acto meritorio. El acto ilícito en elementos son objetivo y subjetivo. El objetivo se clasifica en daños y el subjetivo en culpa. En el acto meritorio, el objetivo se clasifica en ventaja o provecho y el subjetivo en mérito. El problema de la sanción premial significa que así como existen sanciones que castigan al individuo que infringe la ley, deben de existir sanciones que tengan como finalidad premiar al individuo cuando cumpla con lo establecido en una norma jurídica. Y para finalizar con este tema, según Maynes, existen 3 tipos de medidas jurídicas: preventivas, represivas y recompensatorias.